Bien, muy buenas tardes, apreciados estudiantes del curso de Álgebra Trigonometría y Geometría Analítica. Entonces vamos a hacer este CIPAS, este encuentro CIPAS número 4 de la tarea 1, en el cual vamos a trabajar elementos o en particular los ejercicios del bloque 5 de la tarea 1 Álgebra. ¿Me confirman por favor si me están escuchando bien? Sí, señor, sí se le escucha bien. Vale, gracias. Y vamos a mirar. Bien. Ahí están viendo mi pantalla. No, señor. Nada, listo. Gracias. Listo, creo que ahora sí, ¿cierto? Sí, señor. Bien, listo. Entonces, como les decía, vamos a mirar digamos, más que, o sea, más que desarrollarlos como tal, vamos a bajarles como algunos elementos para que ustedes los puedan solucionar, puedan identificar qué tipo de proceso, qué tipo, digamos, de temática corresponde ese ejercicio de aplicación, ¿cierto? Y lo desarrollen ustedes. Recuerden ustedes que esta tarea 1 finaliza el 20 de marzo, el miércoles de la semana entrante. También recuerden ustedes que además de resolver el ejercicio, ustedes deben presentar un video en el cual expliquen la solución de ese ejercicio número 5, ¿de acuerdo? Entonces, este ejercicio, como les digo, repito, además de solucionarlo, deben presentar un video solucionándolo. En ese video al inicio ustedes se presentan, dice buenas tardes o saludos, mi nombre es, dicen su nombre. Importante que en esa grabación pues no den sus datos de contacto como su número de identificación, como su correo electrónico, como su número de celular. La idea es que ahí no digan eso. Solamente su nombre, estudio el programa tal. Voy a explicar el ejercicio A, por ejemplo, si fue que seleccionó la letra A del bloque de 5 ejercicios y lo empiezan a explicar. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, el primer ejercicio que vamos a mirar, pues obviamente va a ser el A. Dice lo siguiente: un emprendedor de una pequeña microempresa de alimentos produce empanadas colombianas, desea posicionar su producto en el mercado local. Sabe que una empanada debe pesar 155 gramos, de los cuales 20,5 gramos corresponden a la masa externa o cobertura de la empanada. Para que el producto sea rentable, la mezcla de la empanada, que lleva arroz y carne, debe cumplir con que la cantidad de carne corresponda a la mitad de la cantidad de arroz. Determine cuántos gramos de arroz Determine cuántos gramos de arroz y cuántos gramos de carne componen cada empanada. ¿Listo? Bueno, entonces, en este ejercicio lo que vamos a trabajar es lo que tiene que ver con sistemas de ecuaciones lineales, aunque también podemos plantearlo como una simple sistema, como una simple ecuación lineal, ¿de acuerdo? ¿Cómo es eso? Listo. De la siguiente manera. Permítanme un momentico que un estudiante me está pidiendo el enlace. Listo, qué pena. Bueno, entonces, vamos a mirar eso acá. Voy a copiar y voy a abrir una tarjeta. A ver si acá me la deja pegar. Bueno, entonces mira, tenemos la empanada. ¿Listo? ¿Cuáles son las incógnitas? Primero que todo, pues las incógnitas, recuerden que utilizamos una letra, por ejemplo, podemos utilizar las letras X y Y. Entonces, podemos decir que
el arroz, es una incógnita, la podemos llamarla con la letra X, ¿cierto? La cantidad en gramos, ¿no? ¿Listo? Y la otra incógnita, pues podríamos llamarla carne. La carne, pues el peso en gramos. Listo. Lo que nos están diciendo en el ejercicio es que la cantidad de carne, perdón, de arroz que yo llamé X, más la cantidad de carne más la envoltura, permítame que alguien está solicitando acceso. Listo. Más la envoltura que pesa 20.5 gramos en total, suman 155 gramos. Entonces, ¿cómo escribimos eso? Más la envoltura, que son los 20.5. Eso suma 155 gramos, perdón. ¿Listo? Esta la podemos llamar la ecuación 1. ¿Listo? ¿Se entiende cómo se plantea la ecuación 1? Pues la cantidad de arroz más la cantidad de carne más la masa de la envoltura en total es la masa de la empanada, o que suma en este caso 155 gramos. ¿Se entiende la ecuación? Sí, María Alejandra, señora. Profe, pero acá no se tiene en cuenta el orden de, al momento de colocar las incógnitas, los valores encontrados en el enunciado. Como es una suma, no, la suma es conmutativa, no hay problema. Tú puedes decidir nombrar primero el arroz, primero la carne, o nombrar primero la carne y después el arroz, o nombrar primero la envoltura, después la carne y después el arroz. La suma es una operación conmutativa y por lo tanto, no importa el orden en que se escriba, el resultado siempre va a ser el mismo. ¿De acuerdo? Ah, ok, gracias. Bien. Bueno, ¿qué más me dice el ejercicio? Mira, el ejercicio me dice, acá me da otra información, me dice eh, que para que el producto sea rentable, la mezcla de la empanada que lleva arroz y carne debe cumplir que la cantidad de carne corresponda. Cuando aparece la palabra corresponda, quiere decir que la carne, la letra que le haya asignado a la carne, esa corresponda, la puedo reemplazar por el símbolo igual a la mitad de la cantidad de arroz. ¿Listo? Entonces, ¿cómo escribimos eso? De la siguiente manera. Entonces tengo que la carne en este caso es Y, corresponde, es decir, sea igual a la mitad de la cantidad de arroz, es decir, a X dividido por 2. Y pues esto lo vamos a llamar la ecuación 2. Entonces ya tenemos nuestro sistema de ecuaciones, que son estas dos ecuaciones, la ecuación 1 y 2, donde las incógnitas pues son X y Y, donde X representa el arroz y Y representa la carne según esta selección que yo acabo de hacer. Ahora, en este caso, pues el sistema está el sistema en la ecuación 2 ya está despejada la letra y por lo tanto, sin tanto preámbulo como hicimos de pronto en el CIPAS 1, aquí podemos hacer de una vez un reemplazo directo. Podemos reemplazar de una vez. ¿Listo? Podemos reemplazar la ecuación 2 en la ecuación 1. Es decir, vamos a hacer el método de sustitución que vimos en la clase 1, pero con la particularidad que no tenemos que hacer un despeje. Ya el despeje está dado según la información del ejercicio. ¿Listo? Entonces, cuando yo hago ese despeje, perdón, ese reemplazo, lo que me está diciendo esta expresión es que si yo voy a reemplazar 2 en la ecuación 1, que es lo que me está diciendo es que donde esté la letra Y, ya no escriba Y, escriba su equivalente en términos de X, y su equivalente en términos de X es X sobre 2. Entonces, cuando usted hace eso, le queda X por un lado, que no tiene reemplazo, le sumo Y, pero Y en este caso vale X medios. Y eso, perdón, aquí es más 20.5 y eso es igual a 155. Y de esa manera usted lo que consigue es escribir una ecuación en la que solamente tiene una incógnita hasta acá, que en este caso pues esa incógnita sería o es la letra X.
¿Qué hay que hacer ahora? Pues lo que hay que hacer ahora es tomar esto, ¿cierto? Esta expresión, estos dos valores, estos dos valores, y de estos dos valores me va a salir un término en X, con respecto a X. Ahora, lo que tengo que hacer es, este término que está sumando, voy a pasarlo aquí a restar, y después voy a despejar. Entonces, vamos a mirar cómo se hace eso. Entonces, para empezar, dígame en cuanto a la suma entre X y X medios. Aló, les escucho. ¿Cuánto da la suma entre X y X medios? 3x sobre 2. Correcto. Entonces, esa división da 3X sobre 2. Ahorita ven acá como... Correcto. Entonces acá tenemos que esta suma da 3X sobre 2 más 20.5, ¿cierto? Igual a unos 155. Listo. Entonces, ahora, ya el resto lo van a hacer ustedes. ¿Qué es el resto? Yo no lo voy a hacer porque la idea es que ustedes lo hagan, ¿no? Este 20.5 porque el objetivo hasta ahora es determinar el valor de X, es decir, determinar el valor en gramos del arroz. Este 20.5 que está sumando en la izquierda va a pasar a restar. Allá a la derecha pues va a quedar un resultado final entre la resta de esos dos valores. Después, este 2 que está aquí dividiendo en la izquierda, lo van a pasar a multiplicar al resultado de esa resta que nombré anteriormente. El resultado de ese producto, finalmente, lo van a dividir por 3. ¿Por qué? Recuerden que todo lo que está multiplicando va a pasar a dividir. De esa manera, pues ustedes determinan el valor de la X, es decir, el valor del arroz. Ya con el valor del arroz, usted va a reemplazar ese valor del arroz, bien sea en la ecuación 2 o bien sea en la ecuación 1. Mi sugerencia es que lo reemplacen en la ecuación 2, porque al reemplazarlo en la ecuación 2, lo único que van a hacer es colocar aquí el valor numérico o el resultado del 2, lo que vale la X, perdón, y dividirlo por 2. Y de esa manera, pues van a calcular o determinar el valor de la Y. ¿Listo? Primer ejercicio. Ese es el primer ejercicio que hay que hacer. Simplemente es para darles como una pauta, unos elementos para que ustedes lo inicien y lo terminen solitos. ¿De acuerdo? Ejercicio 2. Vamos con ejercicio 2 o ejercicio B. Listo. Vamos con el ejercicio B. El ejercicio B dice lo siguiente. ¿Qué más? Eh, un clavadista se lanza desde lo alto de un risco. Aquí tenemos la representación gráfica del clavadista. Al fondo del mar, generando una trayectoria como se muestra en la imagen. Esta es la imagen. Es una trayectoria, tiende a ser una parábola, la cual está representada por esta expresión, y igual a 2.4x a la 2 menos 14x más 7.4. Listo, hasta ahí. Simplemente lo que me están diciendo es que esta trayectoria la representa esta función, esta ecuación que se llama una ecuación de segundo grado. Yo sé que ya es una ecuación de segundo grado porque la letra x, que es la variable en este caso, está elevada a la 2. ¿De acuerdo? Por eso se llama ecuación de segundo grado. Listo, entonces me dice que la pregunta es, encuentre la distancia en metros entre el lugar de entrada, ¿cierto? El lugar de entrada del clavadista y el lugar donde emerge el clavadista, es decir, la distancia que hay entre este punto de entrada y entre este punto de salida, esa distancia horizontal. ¿Listo? ¿Cómo se calcula eso? Entonces vamos a hacer uso, por ejemplo, del GeoGebra para adelantar esa partecita o para entender, o al menos para saber a qué valores que tenemos que llegar. Entonces,
vengo aquí, ¿cierto? Ahora acá, voy a escribir un GeoGebra clásico. ¿Listo? Y vamos a escribir la expresión. Recuerden, y igual a 2.4x elevado a la 2 menos 14x más 7.4. ¿Listo? Voy a ampliarle un poco, voy a disminuirle un poco para que vean aquí está la parábola. Pero nosotros, o en particular, lo que me está pidiendo el ejercicio es la distancia entre este punto de entrada y este punto de salida. Recuerden que nosotros vimos que esos valores se pueden calcular a través, o este punto de intersección y este otro punto de intersección los puedo calcular a través de la función o de la expresión interseca objeto, índice del punto de intersección. Listo. Entonces, en objeto le pongo el nombre que el programa le pone a la ecuación que yo acabo de introducir. El nombre que le pone el programa es la letra F minúscula. Escribo F minúscula. En el otro objeto voy a escribir eje, así como estoy escribiendo, eje, la primera E mayúscula, eje X y la X en minúscula. Y donde dice índice del punto de intersección, voy a escribir el número 1. Mira, este punto de intersección que lo del programa lo llamó A, tiene coordenadas 5.25,0. Voy a repetir el proceso, pero ahora en lugar de escribir 1 en el punto de intersección, escribo 2. Recuerden, escribo la letra F en minúscula, eje X así, y ahora escribo el número 2. Y entonces ya me ubicó este punto de intersección. Ahora, como lo que necesito saber es esta distancia que está acá, entre este y este, aquí el programa me permite determinar ese valor. Hay una opción acá que se llama distancia o longitud. Entonces usted va a hacer clic en estos dos puntos. Hace clic acá y hace clic acá. Y me está diciendo que la distancia entre esos dos puntos es 4.66. ¿Cómo se determina esa distancia? Pues, o cuál es la operación que hace el programita para determinar esa distancia. Lo único que hace es que coge la coordenada del punto A, que en este caso es 0.59, y le resta la coordenada del punto B, que en este caso es, perdón, perdón, el orden sería la distancia del punto, de intersección del punto A, que es 5.25, le resta el valor de la intersección del punto B, que es 0.59. Es una resta muy sencillo. De ahí es que sale ese valor de 4.66. Ahora, la cuestión es, porque ustedes deben mostrar el proceso de paso a paso de cómo llegan a estos puntos de intersección. Entonces, para llegar a esos puntos de intersección, entonces lo que ustedes hacen es, aquí necesito, para llegar a esos puntos de intersección, entonces nosotros vamos a hacer uso de la expresión de la fórmula cuadrática. Recuerden que la expresión de la fórmula cuadrática es esta. X1, 2 es igual a menos b más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4a por c sobre 2a. ¿Listo? Ahora, ¿de dónde parte esto? ¿O esto sale, de dónde sale esto? Pues de la ecuación de esta forma, que tiene esta estructura, una ecuación de segundo grado. ¿Listo? Ahora, recuerden ustedes que la estructura del ejercicio me presenta es esta estructura. Y igual a 2,4x a la 2 menos 14x más 7.4. ¿Listo? Entonces, cuando usted mira esto, fácilmente puede concluir lo siguiente.
que el valor de A es el que está con la X a la 2. En este caso es 2,4. Que el valor de B es el valor que está con la X a la 1, que en este caso es menos 14. Y el valor de C es el que está aquí al final sin X, que es 7,4. Entonces lo que usted debe hacer ahora es, teniendo en cuenta esta clasificación, la reemplaza aquí y hace los respectivos cálculos que ahí van apareciendo. Que eso lo vimos en una de las dos de los tipos anteriores. Cuando haga ese proceso, un valor le debe dar 5,25 y otro valor le va a dar 0,59, aplicando la fórmula cuadrática. Y después hace la resta de esos dos valores encontrados, ¿de acuerdo? Preguntas de ese ejercicio, a ver. Bueno, creo que no hay preguntas. Bien, vamos para el ejercicio 3. Dice, para fabricar un comedor en una carpintería muy reconocida, se deben empalmar las piezas que se hacen a mano. Para ello, el carpintero usa el torno para darle la forma final a las patas de una mesa. Pero para lograr que cada una de las piezas encaje adecuadamente, cada ranura debe medir 14,3 séptimos de milímetros. Eso se llama en matemáticas un número mixto. Si la fábrica permite un margen de error de 2 enteros, 5 octavos de milímetros, entonces escriba una desigualdad con valor absoluto que modele la relación y posteriormente resuélvala para el rango de la anchura que puede tener la pata de la mesa. ¿De acuerdo? Entonces, es lo siguiente. Resulta que tenemos listo. Entonces, mira, es lo siguiente. Tenemos acá una figura. ¿Listo? Tenemos una pieza acá y acá tenemos otra pieza. ¿Listo? Bueno, espero que se entienda la gráfica. Bien. Ahora, me dice que esa ranura debe medir 14,3 séptimos. Entonces, vamos a ubicar eso acá en la gráfica. Entonces, la ranura, es decir, esto de acá a acá, mide 14,3 séptimos. Pero vamos primero que todo a averiguar cuánto es 14,3 séptimos, que es un número mixto. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se resuelve o cómo se termina esto para escribir una sola fracción? De la siguiente manera. Este 14 va a multiplicar a 7. ¿Listo? Y ese producto, el resultado de este producto, ¿cierto? Le voy a sumar 3. Y el resultado de eso lo tengo que ir por 7. ¿Listo? Entonces, hago este producto. 14 por 7 serían 7 por 4 da 28. Van 2. 7 por 1 7. Y 2 que llevo, 9. Más 3 sobre 7.
hago esta suma y este valor finalmente es 101 sobre 7. ¿Listo? Bien, entonces es que se pasa un número mixto a fracción. Bien, les queda a ustedes de tarea, según ese ejemplo que les acabo de mostrar, pues determinar cómo escribe esto en términos de fracción. Entonces, volviendo al análisis de esta parte, entonces yo necesito determinar, ¿cierto? ¿Cuál es el ancho? ¿Cierto? ¿Cuál es este ancho? Digamos, es este ancho sobrante. Teniendo en cuenta que hay un margen de error o hay un margen de error que me está dando el ejercicio de 2 enteros, 5 octavos de milímetros. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues de la siguiente forma. A mí lo que me están diciendo es lo siguiente. ¿Cuánto vale, cierto? ¿Cuánto vale esto? ¿Cierto? ¿Cuánto vale esto? Y eso, pues va a ser igual a la siguiente expresión. Al ancho, ese X lo vamos a llamar el ancho de la mesa, de la pata. Esto va a ser X. ¿Listo? Y esa X, cuando yo le reste el ancho de esta ranura que a mí me dio 101 sobre 7, cuando esto le reste 101 sobre 7, eso tiene que ser, esa diferencia tiene que ser menor o igual a el índice, digamos, de error o el margen de error, que son 2 enteros 5 séptimos. 2 enteros 5 octavos, perdón. ¿Listo? Y entonces, si ustedes recuerdan, nosotros en el último CIPAS, vimos cómo se resolvían este tipo de inecuaciones con valor absoluto. Recuerden que nosotros vimos las propiedades, ¿cierto? Y una de esas propiedades me decía lo siguiente, que A, el valor absoluto de A, es menor o igual que B, si y solo si ese valor de A es mayor o igual que menos B, y simultáneamente ese valor de A es menor o igual que B. Y ustedes pues deben resolver esta inecuación, como les expliqué en el CIPAS anterior, ¿de acuerdo? Ese sería, o ese es el ejercicio 3. Bien. Como les digo, lo que vamos a hacer hoy, o que lo que estoy haciendo hoy, es ayudándoles a plantear los ejercicios. No voy a resolver la parte matemática, porque eso lo resuelven ustedes con base en lo que hicimos en los anteriores CIPAS. Bueno, punto 4. Este punto 4 pues es también una aplicación de lo que es sistemas de ecuaciones lineales 2x2, pero es un poquito más estructurado. Entonces tengo lo siguiente, mucho más estructurado que el primero. Listo. Dice, una granja hay entre animales y caballos cuadrúpedos y gallinas bípedos 189 cabezas. Vamos a escribir, primero que todo vamos a escribir eso. ¿Listo? Entonces, en primer lugar, defino yo, ¿qué va a representar X y qué va a representar Y? Por ejemplo, quiero que X represente los caballos y quiero que la Y la represente las gallinas.
¿De acuerdo? Entonces, voy a escribir la primera ecuación hasta acá. Entonces me dice que en total hay 189 cabezas. Entonces, si yo cojo la cantidad de caballos, le sumo la cantidad de gallinas, en total yo tengo 189 cabezas. Esto lo vamos a llamar la ecuación 1, que sale del primer renglón. Ahora, vamos a escribir el segundo renglón. Se sabe que en total hay 420 patas. ¿Listo? Entonces, de la siguiente manera. Nosotros sabemos que los caballos son cuadrúpedos, ¿cierto? Además, acá nos lo están diciendo. Entonces, la cantidad de caballos, si lo multiplico por 4, me va a determinar la cantidad de patas que hay o que tienen o que hay entre todos los caballos que están ahí. ¿Cuántos son? No sé. Eso es lo que voy a averiguar. Por otro lado, si yo cojo la cantidad de las cabezas de las gallinas y la multiplico por 2, pues voy a saber cuántas patas hay, cuántas patas de gallina hay en esa cantidad de gallinas que no sé cuántas son. Ahora, si yo sumo esas dos cantidades de patas, en total voy a saber que ahí hay 420 patas. ¿Listo? Y ahí pues ya me queda mi sistema de ecuación lineal 2 por 2, que este pues sí toca resolverlo de la forma en que nosotros tal vez hicimos en ese primer CIPAS, ¿de acuerdo? Primer o segundo CIPAS. ¿Listo? O sea que, haciendo un resumen, el primero, el ejercicio A, es prácticamente una ecuación lineal de primer grado, se resuelve, o lo pueden ver también como un sistema 2 por 2, ¿cierto? Que se planteó y al plantearlo se obtuvo esta expresión de acá arriba. Esta expresión de acá arriba. Es la cual ustedes deben resolver. En el ejercicio 2, que es esta distancia, determinamos los puntos de corte de la parábola que describe esta ecuación y después restamos el punto de la derecha, el punto de la izquierda y y respondo la pregunta. Para hallar esos puntos de corte, pues una forma es utilizar la fórmula cuadrática mostrada acá. Esto se aplica a la fórmula cuadrática, se hallan los valores de x1 y x2 y se restan esos valores, ¿de acuerdo? Para el punto C, que es la fabricación del comedor, planteamos una inecuación con valor absoluto, que es la que está acá, en este dibujo. Vimos que la suma entre ese número mixto, que es 14, 3 séptimos, la hicimos acá. Pues se me perdió, ¿qué se me hizo? Acá, la hicimos acá, ¿cierto? Y eso nos dio 101 sobre 7. O sea que 14 enteros, 3 séptimos da 101 sobre 7. Ese mismo proceso, pues ustedes lo hacen acá para saber en fracción que equivale 2 enteros, 5 octavos. Y planteamos esta inecuación lineal cuya propiedad es esta, la cual ustedes van a resolver. Y finalmente, pues vamos al ejercicio E de ese bloque 5. Dice, en una empresa que desarrolla alfombras de lujo se determinó que el tamaño de sus productos debía contar con las siguientes características. Un lado ancho debe ser igual a 2x menos 1 metros y el otro lado largo debe tener las medidas de x más 4 metros. Adicionalmente, el área de la alfombra debía ser de 15 metros al cuadrado. Con base en lo anterior, 1, identifique la ecuación que modela la anterior situación y 2, determine el valor del largo y el ancho de la alfombra. Entonces, miren, es lo siguiente. Nosotros sabemos que en un triángulo, perdón, en un rectángulo, vamos a asumir que esto es un rectángulo, ¿cierto? Tiene un largo, a llamarlo L, y y un ancho. ¿Listo? Vamos a llamarlo
Bueno, este más bien, ya les digo por qué, voy a llamarlo L minúscula. Y este más bien voy a llamarlo A minúscula. Entonces, el área de este rectángulo se calcula multiplicando el valor del largo, que sería L, con el valor del ancho, que en este caso sería A. ¿Listo? Así se calcula el área de un rectángulo. Pero resulta que acá me están diciendo que el ancho es una expresión algebraica, 2.5. Y el largo es otra expresión algebraica que es x más 4. Entonces vamos a utilizar eso. Entonces, el largo, que es este, es una expresión algebraica que es x más 4. Y esto lo multiplico por el ancho, que es otra expresión algebraica que es 2x menos 1. ¿Listo? Bueno, esto es un 2, no parece un 1, pero eso es un 2. Y además me dicen que esa área o el área de esa alfombra en total mide 15 unidades. Listo. Entonces, ¿qué tengo acá yo? Pues tengo un producto de dos binomios. Entonces, ustedes los van a multiplicar. Este x multiplica al 2x y cuando lo multiplique, esa multiplicación, ¿sí? ¿Alguien va a decir algo? Bueno, x por 2x me da 2x a la 2. Listo. Ahora, ese x multiplica al menos 1. Esa multiplicación da menos x. Ahora, este 4 multiplica al 2x. 4 por 2x me da 8x. Ahora, ese 4 lo multiplico por menos 1 y me da menos 4. Resulta que estos dos términos son semejantes. Están en términos de x. Menos x más 8x en total me dan 7x porque le resto una x. El menos 4 no tengo con qué operarlo, queda igual. El 2x a la 2 no tengo con qué operarlo, queda igual. ¿Listo? Y acá en el lado izquierdo pues tengo al 15. Bien. Ahora, lo que tengo que hacer ahora es que esta expresión quede igualada a 0 y posteriormente lo que va a hacer es aplicar otra vez la fórmula cuadrática para hallar la solución de esta ecuación de segundo grado. Entonces, para hacer eso, este 15 que está en la izquierda va a pasarlo aquí a hacer la operación inversa. La operación inversa de la suma, pues nosotros creo que ya tenemos completamente claro que la operación inversa de la suma es la resta. Entonces, como aquí aparece sumando, aquí tiene que aparecer restando. ¿Listo? Cuando pase el 15, pues aquí no va a quedar sino el número 0, porque ya no, el 15 ya no está. Y algo similar a lo que hice aquí con las X, pero ahora con los valores numéricos. Estos dos valores numéricos me generan un solo valor o un solo resultado en términos de los números. Ese número, pues sería menos 4 menos 15 me da menos 19. Recuerden lo que les dije en los anteriores IPAs. Signos iguales se suman y se deja el signo en común. Es decir, 4 más 15 se suma y como ambos tienen en común el signo negativo, eso da negativo. Aquí tengo el menos 7x que no hay con quién operarlo. Y aquí tengo el 2x a la 2 que tampoco hay con quién operarlo. ¿Listo? Entonces, haciendo la relación otra vez con la estructura general de la ecuación de segundo grado, que es esta. Claramente me doy cuenta que el valor de A en esta ecuación de segundo grado es 2. Que el valor de B en esta ecuación es de menos 7. Y que el valor de C en esta ecuación
de segundo grado es menos 19. Entonces, ya con estos tres valores, usted va y aplica otra vez la fórmula cuadrática, que fue la que es la del ejemplo o de la parte del ejercicio B. Se me perdió. Acá está. Esa fórmula cuadrática la aplican. Y a diferencia del ejercicio del B, ahí no tienen que restar nada. Simplemente les van a dar los valores de X, ¿cierto? Y lo van a graficar. Entonces vamos a utilizar el GeoGebra, por ejemplo, para saber cuál es la respuesta. No lo voy a hacer, solamente es para saber cuál es la respuesta. Entonces mira, tengo esta expresión 2x a la 2 menos 7x menos 19. Entonces vengo al GeoGebra y es más, esta me puede servir. Entonces aquí era 2, esta era menos 7. Y esta es menos 19. Listo. Y ahí fíjense que automáticamente cambiaron estos valores. Si minimizo, me doy cuenta acá, por ejemplo, claramente que la solución me da un valor negativo y me da un valor positivo. Pero ¿qué pasa? Como estamos hablando de una distancia, ¿cierto? Entonces, yo pues debo tomar el valor positivo. Entonces, cuando tomo el valor positivo, ¿sí? Tomando el valor positivo, entonces lo reemplazo acá, le sumo 4 y de esa manera sé cuál es el valor del largo. Con ese valor hallado positivo, lo reemplazo acá, lo multiplico por 2, le resto 1 y de esa manera yo sé cuál es el valor del ancho. ¿Listo? Y entonces, bajo esos parámetros y esas pautas, es que pues ustedes, la idea es que hagan ese ejercicio 5 y pues presenten los respectivos aportes para ya hacer las retroalimentaciones. Resulta que esta actividad finaliza el miércoles. ¿Listo? Y por normatividad, ustedes deben hacer aportes a más tardar hasta 3 días antes. ¿Sí? Es decir, los aportes que envíen o terminen de enviar, que yo voy a retroalimentar, serán los que envíen hasta el 18. Sí, ya el 18 hago cohorte, el 19 retroalimento lo que envíen hasta el 18 y ya. Entonces la invitación es para que si tienen pendientes o si requieren que les retroalimente, me lo envíen al foro y si también consideran que no es necesario, sí es importante también que me lo hagan saber en el foro, ¿de acuerdo? Entonces, no sé, preguntas. ¿No hay preguntas? Tutor, buenas tardes. Sí, sí, señor. Buenas tardes, Javier, señor. Disculpe, tengo una pregunta. Para lo del video, lo de la explicación, ¿eso necesariamente tiene que ser, pues, compartiendo pantalla o podría, pues, decir así, hacer el video en una hoja explicando cómo hice el ejercicio? Sí, lo puedes hacer en una hoja. Y puedes grabarlo con el celular también, por ejemplo. Por ejemplo, podemos hacer lo siguiente. Le pedimos la colaboración a alguien o uno mismo, ¿cierto? Como estos dispositivos tienen la opción de que uno puede ver, bueno, ahí no se ve porque, pero espere aquí, bueno, que uno puede ver, digamos, cuando se está grabando. Entonces, buenas tardes, mi nombre es tal, ¿cierto? Mi nombre es tal, voy a hacer la explicación del ejercicio tal. Y después graba la hoja. Otra posible forma es que lo dejen fijo y lo hagan en un tablero. Otra manera. Lo importante es que ustedes, que demuestren que son ustedes los que están explicando. No tiene que ser necesariamente compartiendo la pantalla del computador, ¿de acuerdo? Oh, ok, profe, muchas gracias. Con gusto, Javier. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, creo que no hay más preguntas, entonces muchachos, recuerden que igual esta grabación yo la subo en la lista de grabación de YouTube, donde ya hay 3 grabaciones de los IPAs 1, de los primeros 3 encuentros de la tarea 1, para que pues obviamente repasen lo que se les explicó, lo que les mostré y lo repliquen ahí en sus trabajos. Bueno, entonces no siendo más por hoy, les agradezco mucho su atención, su escucha y estoy pendiente de sus dudas e inquietudes, ¿de acuerdo?
Yo, por ejemplo, hasta hoy ya no más, pero ya mañana a la tarde hago una revisión en los foros, a ver qué han subido y a ver cómo van. ¿Listo? Entonces se cuidan y estamos en contacto. Chao, chao. Ya saben que me pueden contactar por cualquiera de los medios, por Microsoft Teams, por el correo institucional, por la mensajería interna y por el WhatsApp. Chao, chao, muchachos. Estamos en contacto.